¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Vamos a hablar hoy sobre hiperuricemias y gota, siguiendo con estas charlas que tienen que ver con metabolismo. La hiperuricemia y la gota son entidades prácticamente en común. Podemos decir que la gota suele ser a veces una complicación de los casos de hiperuricemia. En ambas situaciones la cuestión está relacionada con el metabolismo de las purinas. Por lo tanto, entonces vamos a ver cuáles son las alternativas que tenemos dentro de la medicina natural a efectos de poder dar solución a estos casos. Recordemos que cuando hablamos de purinas estamos hablando del metabolismo de las proteínas. En especial tenemos que tener en cuenta los procesos relacionados con el catabolismo de las proteínas que van a generar ciertos residuos o ciertos productos de degradación. Entre ellos tenemos el principal, que es la urea, pero en segundo lugar vamos a tener el ácido úrico. Por lo tanto, entonces, este ácido úrico va a ser el responsable de la sintomatología que aparece en ambas situaciones. Y bien, nos preguntamos muchas veces por qué el organismo puede generar un elemento que puede ser perjudicial. Lo mismo puede pasar con el colesterol, ¿no es cierto? Uno cree que el colesterol, la palabra colesterol ya es algo malo. Por algo el organismo lo fabrica y también en el caso del ácido úrico, por algo el organismo también lo fabrica. Dijimos entonces que tiene que ver con ser productos del metabolismo de desecho del nitrógeno, especialmente, que son las bases nitrogenadas las que forman las purinas, y de esa manera vamos a tener entonces la degradación de las proteínas. Si nos fijamos aquí en este cuadro, vamos a ver que el ácido úrico tiene interesantes funciones. Por ejemplo, es antioxidante e incluso superior a la vitamina C. Estamos hablando siempre del ácido úrico generado en condiciones normales, ¿no es cierto? Tiene también efectos neuroprotectores, algo que se ha relacionado con una suerte de defensa del infarto cerebral. Las posibilidades muchas veces de recuperación de un infarto cerebral se dan más que nada en personas que suelen tener un poco de ácido úrico dentro de la escala normal, pero más elevado en esa escala normal respecto a personas que quizás lo tengan demasiado bajo. Dentro de ese efecto neuroprotector hasta se habla también de la posibilidad de que genere un efecto por lo menos beneficioso en el caso de la enfermedad de Parkinson. Fíjense que los pacientes que suelen tener gota suelen tener menor incidencia de esclerosis múltiple, protegería contra el LDL colesterol, que es justamente el producto de generación de colesterol malo, como se dice popularmente. Y en todos estos casos, entonces, las posibilidades de que tengamos un rango normal de ácido úrico tiene, lógicamente, efectos beneficiosos para la salud. Si vemos el catabolismo de las purinas, recordemos las proteínas que suelen ser incorporadas a través de la alimentación, pero recordemos que también el organismo fabrica proteínas. Entonces, el producto de ambos procesos determina la formación de hiposantina. La hiposantina después se va a transformar en santina y ahí interviene una enzima conocida como santinooxidasa. El pasaje entonces de hiposantina a santina está regida por esa enzima y luego el nuevo pasaje de santina hacia ácido úrico también está regulado por la santinooxidasa. De manera tal que en los casos de tratamiento de las hiperuricemias y de la gota, vamos a hacer foco, lógicamente, en inhibir esta enzima, que es la que termina generando el ácido úrico. Ese ácido úrico va a tener dos posibilidades. Una va a ser depositarse de pronto en extremidades, especialmente en el dedo gordo del pie, como es el caso típico de la gota, pero vamos a ver que la gota puede depositarse no solamente en este sitio, sino también en rodillas, incluso en la parte auricular, en la oreja, es decir, tiene varios focos de localización. Y si no, también puede depositarse en forma de cristales en las articulaciones y generar síntomas dolorosos. Por lo tanto, entonces, este es un poco el cuadro en el cual el mecanismo de acumulación de ácido úrico puede determinar la aparición de dos procesos, depósitos articulares y la formación de los tofos gotosos. ¿Cómo se elimina este ácido úrico? Principalmente a través del riñón. Dos terceras partes van por el riñón en la eliminación y una tercera parte por la bilis
bilis y el intestino. Esto es importante saber de cómo se elimina, porque en los casos en donde hay falla renal, insuficiencia renal crónica o procesos obstructivos en el intestino, vamos a tener entonces acumulación de ácido úrico. El ácido úrico finalmente se va a convertir en urato de sodio. Esta es la forma en la cual se elimina del organismo. Este urato de sodio tiene una particularidad. Por ejemplo, se solubiliza, y esto permite que se elimine mejor, se solubiliza a temperaturas altas más que a bajas. Por ejemplo, en sitios donde la temperatura es muy baja, donde hay frío, entre comillas, ahí es donde tiende a precipitar. Por ejemplo, zonas frías pueden ser las zonas justamente justarticulares, que son las zonas donde se suele terminar depositando el ácido úrico. El valor normal del ácido úrico en sangre es de 2 a 7 miligramos por ciento en el hombre y de 2.5 a 6 miligramos en la mujer. Es bastante similar, pero bueno, tiene un poquitito más de rango de aceptabilidad hacia arriba en el caso del hombre. Decimos esto porque por lo general el hombre es el que está más afectado en los casos de hiperuricemia. Tenemos que tener en cuenta que en la pubertad lentamente va subiendo el ácido úrico, siendo máximo ese ascenso a los 40 años en los hombres y a los 50 años en la mujer. Es interesante saber que mientras haya hormonas en la mujer, la posibilidad de que haya estrógenos circulantes permite una mejor eliminación del ácido úrico en sangre. La sintomatología puede ser desde asintomático, donde son hallazgos de laboratorio, cuando uno hace un análisis de sangre, ahí suele aparecer elevado. El rango, digamos, de personas asintomáticas corresponde básicamente al 75% de los casos. Por lo tanto, entonces dijimos, es un hallazgo de análisis de sangre. Pero a veces también tenemos que tener en cuenta la historia familiar. Muchas veces tenemos casos donde padres, hermanos, abuelos tienen ácido úrico, entonces en esos casos uno tiene que tratar de hacer un seguimiento a nivel de sangre. 25% de los casos puede cursar con artritis, con gota, litiasis, recordemos que esta precipitación de uratos puede generar cálculos, nefritis ya con inflamación renal y los llamados tofos articulares, que son nódulos compactos que suelen depositarse en las zonas especialmente de pies y también de manos. Las zonas más afectadas suelen ser las primeras falanges. Ahí tenemos unas fotos que nos ilustran bastante de cómo se deposita el ácido úrico en estas articulaciones, que en algunas situaciones va a requerir cirugía. La hiperuricemia, entonces, haciendo un poco el resumen final, puede cursar hacia una forma sintomática, puede depositarse en las articulaciones, puede generar a nivel renal cálculos y si no también puede evolucionar hacia gota con ataques agudos que son bastante fuertes realmente y tiene su propio tratamiento, o lo llamada gota crónica, donde el paciente suele tenerse instalada la enfermedad y cada tanto aparecen estos ataques. A nivel epidemiológico podemos decir que afecta a un porcentaje dentro de todo bajo de la población. Estas son cifras en Argentina, aproximadamente 0.4-0.7 de la población argentina. En Norteamérica tenemos cifras un poco más altas, 1.2-1.5 de la población. Y como dijimos anteriormente, más afectados son los hombres que las mujeres, en una relación 5:6:1. El 80% de los hombres que están afectados son personas jóvenes, entre 30 y 50 años, y en las mujeres generalmente el 20%, que es digamos, el promedio de ataques a las mujeres, lo vamos a encontrar en la posmenopausia, es decir, ya cuando no hay prácticamente estrógenos circulando. Desde el punto de vista estadístico podemos decir que van a desarrollar gota 9 de cada 10 personas que tengan un límite ya pasado, alto, o sea, dijimos, por ejemplo, 7, o 6.5 en la mujer, o 7 en el hombre. Bueno, ya cuando hay 9 en hallazgo de sangre, podemos decir que pueden 9 de cada 10 personas que tengan 9 miligramos por decilitro desarrollar gota. 10 de cada 40 personas con cifras de 8 miligramos por decilitro de ácido úrico también van a desarrollar gota.
Son simplemente datos estadísticos a tener en cuenta. Bien, las causas de uricemia, o elevadas lógicamente, las hiperuricemias, vamos a tener como primera medida que evaluar el riñón y el intestino. Fíjense, por ejemplo, que al haber una disminución en la eliminación de las dos vías principales, ahí vamos a tener, como dijimos antes, los casos de hiperuricemia. Pero también hay otras causas que tenemos que tomar en cuenta, como ser las genéticas, los déficits enzimáticos, como ven, por ejemplo, fallan las enzimas que metabolizan las purinas. Tenemos fármacos que vamos a ver a continuación, fármacos que pueden elevar el ácido úrico en sangre. Lógicamente, el exceso de carnes rojas, vísceras, productos del mar, etc., todo eso puede elevar el ácido úrico y muchas veces suele ser una de las causas quizás más frecuentes de aparición. Legumbres en general, todo lo que sean porotos, chauchas, habas, lentejas, garbanzos, estarían relacionados. Exceso de granos integrales, ejercicios extenuantes, los ejercicios físicos muy fuertes, por lo general aceleran el catabolismo de las purinas. El alcoholismo, que precipita el ácido úrico, las patologías renales como insuficiencia renal aguda o la crónica, la anemia hemolítica, las leucemias, la psoriasis. En estos casos, psoriasis, leucemia, incluso las anemias, hay un recambio celular alto y eso provoca entonces la aparición también de exceso de catabolismo de las purinas. El exceso de fructosa, que lo tenemos con la gente que consume demasiadas frutas en exceso, lógicamente, y patologías infecciosas como la mononucleosis. Todos estos entonces son causas que debemos tener en cuenta a la hora de establecer el diagnóstico. Dijimos que hay fármacos que pueden estar relacionados, sí. Los diuréticos, de pronto los tiacídicos principalmente, pueden elevar 2 a 3 miligramos por ciento la uricemia, así que tengámoslo presente, especialmente cuando damos diuréticos en pacientes con hipertensión arterial y lo mantenemos sostenidamente en el tiempo. Inmunosupresores, en casos de a veces de trasplante, como ser ciclosporina, tacrolimus, laxantes de contacto, el bisacodil, picosulfato de sodio. Tenemos drogas para la tuberculosis, como la piracinamida y el etambutol. Tenemos antirretrovirales, en casos de HIV, por ejemplo, lidanosina, ritonavir. Los silatos, como la aspirina, también pueden elevar, fenilbutazona, testosterona, especialmente en los gimnasios que se suelen dar, levodopa, topiramato y ácido nicotínico. Estas son prácticamente las drogas más importantes relacionadas con la elevación del ácido úrico, por lo tanto, a nivel médico farmacéutico tenemos que hacer la pregunta siempre al paciente de qué es lo que está tomando. ¿Cuáles son las patologías asociadas muchas veces en estos casos? Bueno, procesos de acidosis metabólica, la diabetes, donde hay aumento de la resistencia a la insulina, la toxemia gravídica, la policitemia vera, la leucemia, el hipertiroidismo, la obesidad, psoriasis y las insuficiencias renales o pacientes trasplantados, especialmente aquellos trasplantados que están recibiendo inmunosupresores. Tanto en la leucemia como en la psoriasis va a haber un recambio importante desde el punto de vista de lo que son el metabolismo de las nucleoproteínas, y eso va a condicionar entonces la aparición, lógicamente, de mayor cantidad de uricemia en sangre. Respecto a los casos de leucemia, lógicamente, el paciente va a tener su propio tratamiento. Habrá que ver en el caso de la posibilidad de dar un hipouricemiante, ver que no haya interacciones, lógicamente, con el tratamiento convencional de la leucemia. Siempre recordemos que a la hora de prescribir un producto tenemos que evaluar fuertemente esta posibilidad de que pueda haber siempre interacciones. Cuando vemos estos nódulos importantes en manos, en pies, tenemos que hacer diagnósticos diferenciales con otros procesos. En el caso de la artrosis, fíjense que los nódulos no son tan importantes. Generalmente en la gota lo vamos a ver a nivel interfalángico. En los casos de artrosis vamos a tenerlo presente, digamos, en la zona donde está el metacarpo, por ejemplo, o metatarso con la primer falange, ¿no?
son los nudillos inflamados que dan protuberancias, pero en estos casos, como podemos apreciar, vamos a tener de pronto el ácido úrico normal en sangre, ya ese es un dato a tener en cuenta. Están los nódulos de Everden y los nódulos de Bouchard, que son pequeñas protuberancias, pero ya a nivel interfalángico. El diagnóstico diferencial lo podemos hacer también con la pseudogota o condrocalcinosis. En este caso no se trata justamente del urato monosódico, sino que se trata del pirofosfato de calcio. En estos casos el pirofosfato se va a depositar en las zonas interarticulares y vamos a verlo como pequeñas lengüetas a nivel de la radiografía. Es interesante saber, para el diagnóstico siempre diferencial, al igual que en la artrosis, que el ácido úrico va a estar normal en estos casos. Tratamiento va a ser lógicamente dieta, regular el tema del metabolismo de las purinas, agentes que reduzcan justamente la formación de ácido úrico, agentes úricos que permitan eliminar mayormente el ácido úrico del organismo y agentes antiinflamatorios, especialmente cuando ya hay zonas articulares con dolor o también ataques de gota. Dentro de los consejos dietarios sabemos muy bien que hay que restringir el consumo de alimentos cárnicos, tenemos que restringir el alcohol. En los casos graves, generalmente hay que hacer una reducción drástica de lo que son los productos cárnicos, apenas 100 o 150 miligramos al día. Conviene consumir siempre abundante agua y líquido, en estos casos hasta 3 litros diarios, para permitir una mayor eliminación del ácido úrico del organismo. Especialmente esto se va a dar en los ataques de gota, donde la toma de líquido permite, más allá de la eliminación, reducir la formación de cristales. Hay que incrementar el consumo de frutas y verduras, esto es importante porque siempre frutas, verduras terminan también alcalinizando un poco el medio, evitando los procesos de acidosis. El ácido ascórbico y la vitamina C se ha visto que tiene un rol protector, especialmente dentro de lo que es la formación de cristales y de lo que es la posibilidad de inflamación. El paciente con sobrepeso va a tener que hacer una dieta hipocalórica. Recordemos que como pueden estar afectadas las articulaciones, el sobrepeso siempre es un factor de agravamiento. En los casos de hipertensión arterial hay que reducir la sal y tener en cuenta que cuando uno hace dietas muy bajas en hidratos de carbono, eso puede hacer precipitar un ataque de gota. Recordemos que cuando hablamos de proteínas nos vamos a referir básicamente a los productos cárnicos. Por ejemplo, los lácteos o el queso de soja, que es el tofu, no elevan el ácido úrico en el organismo. Las dietas estrictamente bajas en purinas sí pueden disminuir el ácido úrico, pero recordemos que hay un proceso de turnover, o sea, de resíntesis o novosíntesis, a partir de que el organismo sabemos que fabrica también proteínas independientemente de la alimentación. Entonces, los productos, las dietas que son muy bajas en purinas, sí pueden reducir lo que es el metabolismo de las purinas que proviene de la alimentación, pero no afecta demasiado la síntesis de novo, como se dice, que produce el propio organismo cuando sintetiza proteínas. La excreción de uratos disminuye con la ingesta de grasas buenas, así que atención con esto, de ahí que cuando se habla de dietas cetogénicas, que incluyen de pronto grasas como los que pueden estar en los frutos secos, ácidos grasos poliinsaturados, omega, por ejemplo, reducen los procesos de inflamación que aparecen en estos casos. Vamos a tener en cuenta que hay alimentos que vamos a tratar de restringir al máximo. Acá tenemos, por ejemplo, un listado de lo que sabemos que eleva demasiado el ácido úrico. Especialmente tenemos que tener en cuenta pescados, arenque, anchoa, cabala, sardina, vela, caviar, caldos en cubitos, las vísceras, el chimichurri, que justamente va a agravar si se lo colocamos justamente en carne, ¿no es cierto? Ahí tenemos dos elementos que van a propiciar hiperuricemia. Bueno, las mollejas, levadura de cerveza, no va a afectar demasiado una cucharadita de levadura de cerveza como a veces hace mucha gente, ¿no? Pero cuando se consume en demasía, ahí sí puede
generar hiperuricemias. Todos los productos de conservas, tengámoslo presente, los extractos cárnicos, lentejas, porotos, arvejas, es decir, las legumbres que ya habíamos mencionado, todo lo que son carnes rojas, también habíamos mencionado, incluyendo ave, y también hasta los champiñones. O sea que cuando hagamos una dieta tengamos en cuenta todo esto. El tratamiento convencional va a estar relacionado con un producto muy conocido por todos, que es el allopurinol. Lo interesante del allopurinol es que actúa inhibiendo la xantina oxidasa, que era esa enzima que participaba en los dos procesos, ¿no es cierto? Y también va a inhibir la novosíntesis interna de purinas. Recordemos entonces esa vía independientemente de la alimentación, el allopurinol también va a actuar desde ese punto de vista. La dosis que se suele dar son 100 a 300 miligramos al día por vía oral, no hay que excederse de los 800 miligramos, pero tiene un efecto adverso que es muy importante, que son las erupciones dérmicas maculopapulares. Además, puede aparecer también náuseas, vómitos, dolor abdominal, lesiones exfoliativas a nivel de piel, urticaria, prurito, púrpuras, eritema, etc. Atención que el síndrome de hipersensibilidad que puede aparecer puede tener connotaciones muy pero muy graves, incluso con alta tasa de mortalidad. No es que es algo que aparezca de repente a los primeros días, empieza a aparecer a las 2 o 4 semanas de haber comenzado la terapia. Entonces, atención con las manifestaciones en piel, producto de la toma de allopurinol. Fíjense, por ejemplo, que tenemos estos cuadros de hipersensibilidad con lesiones que pueden así parecer focos psoriásicos, ¿no es cierto? O casos realmente muy graves como vemos en la foto inferior derecha. Otros agentes uricosúricos es el probenecid, que se suele dar 1 a 2 gramos diarios, inhibe la unión del ácido úrico a los transportadores a nivel renal, ¿no? Tiene un mecanismo diferente a lo que es el allopurinol. Otros productos también uricosúricos tenemos la benzbromarona, el sulfinpirazona y la benzodiazona. Todos estos productos también pueden generar reacciones de hipersensibilidad en la piel, así que hay que tener mucho cuidado y pueden en algunos casos ser tóxicos a nivel medular. También puede haber asociación con daño renal. Atención entonces ya pacientes que tengan el riñón trabajando a media máquina, trasplantados renales o pacientes que hayan ya perdido un riñón, conviene evitar la toma de estos productos. Tenemos plantas uricosúricas. Son plantas que permiten entonces eliminar el ácido úrico del organismo a nivel renal. Especialmente tenemos el abedul, que es un árbol betular, el fresno, el olivo, en este caso las hojas, el maíz, una planta conocida como rompepiedras, que se suele dar popularmente como para los cálculos renales, en la litiasis renal. No es que rompa piedras esta planta, simplemente dilata los conductos por donde tienen que salir los litos. En este caso dilata, por ejemplo, el uréter, puede dilatar la uretra y de esta manera entonces facilita la eliminación. Pero no hay ninguna planta que en sí rompa piedras. Además, estas plantas rompepiedras también evitan la unión de los cristales de urato para que no se, conformen, se unan y generen una piedra. Otra planta, Solidago virgurea o vara de oro, es una planta con flores amarillas que encontramos muchas veces en el camino. Suele ser una planta también a nivel popular muy utilizada. Otro que se utiliza mucho son los lupines, que bueno, no tienen todavía un asidero del todo científico, pero se utilizan más que nada a nivel popular. El abedul, bueno, es algo que tiene trabajos publicados, esto es interesante remarcarlo. La tintura de abedul, que es lo único que vamos a poder trabajar, que es la única forma de presentación que tenemos, 30 a 40 gotas, 2 a 3 veces al día en un poquito de agua. Recordemos, son tinturas alcohólicas, y uno dice, pero el alcohol también precipita. Bueno, pero en este caso son tinturas hidroalcohólicas, o sea, tienen una parte de agua, una parte de alcohol, y luego estas gotas las vamos encima a diluir en agua. Por lo tanto, la concentración de alcohol se reduce
notablemente a través de estas diluciones. Entonces la tintura de abedul suele ser algo que usamos mucho con buenos resultados. También tenemos las infusiones de las hojas de olivo. El olivo lo vamos a ver en aplicación en procesos metabólicos porque tiene actividad hipocolesterolemiante, tiene actividad también antihipertensiva, por eso decimos como que el olivo participa bastante bien en los cuadros de síndrome metabólico. Las infusiones de hoja de olivo son 2 cucharaditas de tamaño de té por taza, se toman 2 o 3 tazas diarias. Como podemos ver, siempre todo esto que estamos diciendo tiene su publicación científica. Las plantas uricosúricas también que habíamos mencionado, tenemos acá otras, la Sida rombifolia, conocida como escobilla. Esta planta la vamos a encontrar en Argentina, la vamos a encontrar en ámbitos también tropicales y subtropicales. Se usa la corteza. En México suelen utilizar esta planta como sustituto de la marihuana, pero no la corteza, sino la parte aérea, hojas y flores. Se fuman, lógicamente. Las hojas de Sonchus arvensis, conocida como serraja, es una planta también que la encontramos fácilmente en nuestro país. Tenemos ahí la florcita que parece un poco o simula cuando uno va recorriendo a la de diente de león, ¿no es cierto? Es una florcita bastante parecida. En todos estos casos usamos de ambas la tintura, 30 gotas 3 veces al día en un poquito de agua. Otras plantas uricosúricas tenemos las hojas de romero, las hojas de ginkgo biloba, también tenemos la lavanda, en este caso la parte aérea, y las hojas de la hierbabuena aumenta spicata. Estos son trabajos más que nada con extractos metanólicos, no es una forma quizás de suministro medicinal, son extractos en los cuales la extracción con metanol puede hacer que aparezcan determinada cantidad de principios activos que son esos, a través de esta extracción metanólica, las que tienen la actividad uricosúrica. Ahí tenemos entonces la publicación y tiene además que de facilitar la eliminación del ácido úrico, una actividad inhibidora sobre la xantinooxidasa. Así que esto es muy importante a tener en cuenta. La papaya, las hojas de papaya en infusión también demostraron inhibir la xantinooxidasa en un 75% de eficacia. Así que las hojas de papaya también suelen ser muy interesantes. De la papaya vamos a obtener papaína, que es un gran antiinflamatorio con el cual incluso antiguamente los odontólogos usaban mucho como antiséptico bucal. Dentro de los flavonoides, la apigenina está presente en el apio, la manzanilla, cebollas, actúa también inhibiendo la xantinooxidasa. La apigenina la podemos conseguir como suplemento dietario, quizás no aquí en Argentina, pero sí en varios países se comercializan, ¿no?, cápsulas de apigenina. En ese caso son 100 miligramos al día y tiene un efecto también inhibidor como el del alopurinol, pero la ventaja de las plantas es que no generan esa reacción de hipersensibilidad tan importante que, como dijimos, tenía connotaciones a veces muy pero muy peligrosas. Otro aminoácido es la taurina, que lo vamos a encontrar en productos también cárnicos, pero en este caso solamente se aísla la taurina y se hacen comprimidos, como ser por ejemplo, o cápsulas de taurina directamente. Serían 2 cápsulas de 500 miligramos, o sea 1 gramo diario, es la dosis por la cual se obtienen buenos resultados. A tener en cuenta también la vitamina C, 1 gramo al día, puede disminuir la producción de ácido úrico. Podemos suplementar con zinc, porque los pacientes que a veces tienen hiperuricemia suelen tener bajo el zinc. Alimentos alcalinizantes, de ahí entonces la posibilidad de dar verduras, jugos detox, esos jugos verdes suelen ser también muy interesantes. Bueno, la gota ya es una manifestación o complicación de estas hiperuricemias con depósitos bien manifiestos a nivel de pies, también en manos, en rodillas. Ya se hablaba de la gota desde la antigüedad. Se hablaba de crisis de podagra, la palabra podos significa pie y agros ataque, o sea, el ataque de dolor en el pie. De ahí derivó entonces la llamada crisis de podagra, que ya habían
digamos, manifestado en pinturas egipcias, ¿no es cierto? Galeno ya en el siglo I empezó a describir estos cuadros y la palabra gota empieza a aparecer porque se creía que eran depósitos de gotitas, gotitas que iban depositándose sobre la articulación y de ahí entonces quedó como que era un proceso gotoso esos ataques. Interesante, Hipócrates hacía mención de las comidas opíparas, de esas comidas pantagruélicas, y también, lógicamente, lo relacionó con el desenfreno sexual porque quienes comían abundantemente, reyes o personas, digamos, de la alta sociedad, también cometían sus excesos sexuales y por ahí entonces se relacionó, o lo relacionó, mejor dicho, Hipócrates con eso. Sin embargo, fue un filósofo, John Locke, quien hacia el año 1600 reconoció que las proteínas, el exceso de consumo de proteínas era causante de este proceso. Y como dijimos, se empezó a llamar, relacionado con las comidas estas pantagruélicas, la enfermedad de los reyes. Justamente un caso emblemático fue el de Felipe II de España, quien sufrió ataques en las manos, también después en los pies. 30 años estuvo atormentado con los ataques de gota y falleció de manera bastante mala, ¿no? A los 71 años tenía la rodilla supurando, inflamada, 4 fístulas ya en la mano, síntomas secundarios de insuficiencia renal también. La tenemos un cuadro donde se ve justamente al rey con la pierna apoyada sobre una banqueta y cómo lo venían a saludar. Otros famosos, teniendo en cuenta siempre con la alcurnia, ¿no es cierto? Enrique VIII, Luis XIV, la reina Victoria, todos personajes gotosos. Benjamin Franklin, el mismo Pavarotti, que después tuvo complicación renal con este proceso, actores como Laurence Olivier, Chin Belushi, Jared Leto, todos personas con ataques gotosos. Bueno, la sintomatología va a dar dolor articular en las zonas donde se conforman esos nodos o tofos, especialmente el dedo gordo, como podemos apreciar, y puede generar impotencia funcional, o sea que no se pueda quizás doblar la mano o asir, de pronto levantar algo con peso, porque esa imposibilidad genera mucho, pero mucho dolor. Acá tenemos zonas de localización, fíjense en la foto de la izquierda superior, donde son pequeños foquitos que parecerían, digamos, pequeñas lesiones que si uno no tiene el expertise puede pensar que son como granitos de pus, ¿no es cierto? Y sin embargo no hay pus adentro, sino depósitos de uranos. Bueno, en los casos graves se va a recurrir lógicamente a cirugía. Complicaciones cardiovasculares suelen ser muy frecuentes y atención con esto que hay que tenerlo muy presente y siempre chequear el corazón. Puede haber hipertensión arterial, puede estar asociado a trastornos de las arterias coronarias, preeclampsia, insuficiencias cardíacas y complicaciones lógicamente a nivel arterial renal, lo cual lleva a cuadros de insuficiencia renal. Son varias las publicaciones científicas que hablan al respecto. La gota la podemos clasificar en primaria cuando son de base genética, donde hay defectos enzimáticos desconocidos en la gran mayoría de los casos. Los defectos enzimáticos desconocidos representan el 85 a 90% de los casos y en el resto es por un déficit enzimático conocido, en este caso la hiposantina guanina fosforiltransferasa, que estaría relacionado justamente con una alteración en el metabolismo de los uranos. Las secundarias en el 10% son idiopáticas y si no pueden estar relacionados con problemas renales como las nefropatías, anemias hemolíticas, leucemias, enfermedades metabólicas congénitas. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas dijimos estos tofos que se depositan, pero fíjense en la oreja también, en la parte del pabellón auricular, así como habíamos visto en el talón, esos núcleos blanquecinos que parecían quizá como granitos de pus. Bueno, eso puede aparecer en las orejas. Suelen ser duros, no duelen, digamos, a la acupresión. Cuando yo toco esa zona, por ahí no duele,
pero con la evolución, con el tiempo, va a empezar a dar cuando el paciente quiera mover la articulación, ahí sí va a empezar a tener dolor. En algunos casos puede aparecer una fiebre incipiente, febrícula, no muy grande, y la eritrosedimentación puede estar elevada. Otra de las complicaciones es que pueden aparecer cálculos en el riñón y los cálculos, en la medida que se depositan en las zonas excretoras, pueden condicionar causa de insuficiencia renal. Las nefropatías por uratos suele ser un síntoma tardío de la gota grave, y eso puede llevar a insuficiencia renal, proteinuria e hipertensión arterial. Bien, el tratamiento de los casos de gota se suele tratar con antiinflamatorios y especialmente con colchicina. Puede utilizarse también Probenecid para eliminar mayormente el exceso de uratos a través de la orina. Los corticoides tienen un efecto más que nada antiinflamatorio, pero bueno, este es un poco el esquema general de tratamiento convencional. La colchicina se obtiene de una planta que es el Colchicum autumnale. Hay que manejarla con bastante precaución, muy de a poco. Generalmente 0,51 miligramos cada 8 horas en los ataques agudos de gota, que son dolores realmente tremendos. Y no debemos pasarnos de 8 miligramos diarios. Vamos a ver que, por ejemplo, tenemos ya una dosis letal con la colchicina, que vamos a ver más adelante. Acá tenemos, por ejemplo, que el mecanismo de acción no trabaja demasiado en lo que es reducir el ácido úrico en sangre, sino más que nada sobre el proceso inflamatorio. Es un gran antiinflamatorio, reduce la proliferación de neutrófilos, que esos neutrófilos en los sitios donde aparecen los cristales de uratos hace que se precipite. Por lo tanto, entonces, al reducir los neutrófilos se evita la precipitación de cristales. La colchicina hay que manejarla, como dijimos, con precaución, hay que hacer descansos, se puede ir haciendo descansos y cada tanto entonces hacer un nuevo periodo de acción, pero bueno, digamos, esto lo va manejando el médico tratante. Nosotros, digamos, manejamos más que nada la parte de fitoterapia. Si bien es un producto que vimos que proviene de una planta, pero hoy ya se sintetiza directamente. Efectos adversos de la colchicina: puede dar náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, también problemas a nivel cardiovascular, bradicardia, hipotensión, incluso en riñón, fallo renal. Atención con esto. La respuesta es mayor cuando más rápido inicie el tratamiento, o sea que cuando hay un ataque de gota agudo hay que rápidamente iniciar el tratamiento con colchicina. Después, si no, deja de actuar si empezamos tarde. Hay que evitar los fenómenos acumulativos. Conviene repetir la toma recién a los 3 días, o sea, uno hace un ataque rápido y después recién por ahí los 3 días hace como un refuerzo. Y acá tengo la dosis letal, 45 a 60 miligramos de colchicina puede matar a un paciente. Estamos hablando de dosis diaria. Así que tengamos presente que a lo sumo podemos dar 8 miligramos diarios y ya para llegar a 45 o 60 realmente hay que tomar toda la caja. La resolución del ataque generalmente en una semana se resuelve. Esto es importante, y en la medida que se actúe rápido, lógicamente la resolución va a ser también más rápida. Otras alternativas tenemos los corticoides, generalmente 30 a 50 miligramos al día. Se arranca con esa dosis y después lentamente se va bajando. Recordemos, los corticoides, bueno, tienen sus problemas a largo plazo también, ¿no es cierto? Localmente puede darse la triamcinolona en forma intraarticular, 20 a 40 miligramos, en producto Tigon o Trigón de Pot, que se inyecta y suele también disminuir la manifestación aguda de la gota. Hay pacientes con gota refractaria poliarticular que no responden a ningún tratamiento, y por ahí esos pacientes pueden responder bien a la adenocorticotrofina, que también se da, pero en este caso en forma intramuscular. Y tratamiento fitoterápico. En los ataques agudos de gota no tenemos demasiado. Podemos recurrir también a las plantas uricosúricas, actuando inhibiendo
inhibiendo la santina oxidasa. Podemos también recurrir a algunas plantas antiinflamatorias a nivel general, como la cúrcuma, por ejemplo, el arpagofito. Pero bueno, no podemos decir que tengamos un tratamiento específico para lo que es la gota, sí para hiperuricemias. Estas mismas plantas las hemos visto por el mecanismo de acción, suelen funcionar bien en hiperuricemias. Bueno, hasta aquí hemos llegado entonces con lo que es la clase relacionada con hiperuricemias y gota. Esperemos que haya sido de utilidad todo explicado y seguiremos más adelante con nuevas charlas relacionadas también con metabolismo. Muchísimas gracias.